la bienvenida a este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales. Hoy damos comienzo a este curso sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, panorama actual sobre pronunciamientos y decisiones en los sistemas de Naciones Unidas e Interamericano de Derechos Humanos. Antes de dar inicio a esta capacitación que da comienzo hoy, pero contará con 2 encuentros más, el próximo 29 de abril y finalizando el 6 de mayo, nos vamos a estar encontrando siempre en este mismo enlace de acceso, siempre en el mismo horario de las 14:30 horas. Comentarles que vamos a habilitar un aula dentro del campus virtual del Instituto de Estudios Judiciales, en donde vamos a ir cargando los videos de los 3 encuentros y al finalizar el curso, el día 6 de mayo, ahí van a poder contestar una breve encuesta y así hacerse del certificado de participación de este curso. Es necesario, para que tengan acceso al material que les acabo de comentar, que completen sus datos en el formulario que estoy compartiendo con ustedes en este momento en el chat. Vamos a tener el espacio de duración de esta charla, en donde va a estar abierto el formulario para que lo completen y así acrediten su asistencia. Más adelante en la semana van a recibir un correo electrónico en donde se les va a detallar cómo ingresar al aula del campus virtual de este curso para poder ver el video y demás. Así que por acá estas aclaraciones, también comentarles que al final del encuentro vamos a habilitar un espacio para preguntas, para que haya un intercambio entre la expositora y el auditorio, así que van a poder ingresar al formulario que les permite escribir su pregunta o su aporte. Ahora va a tomar la palabra el doctor Marcelo Kikorian, que va a dar el inicio formal a la capacitación. Muchas gracias, Camilo. Buenas tardes. Efectivamente, estamos dando inicio a una actividad de capacitación que tendrá 3 encuentros. Hoy, martes 22 de abril, el martes 29 de abril y finalizando el día 6 de mayo, sobre una temática que consideramos relevante, que está siempre presente y yo diría de manera prioritaria en las demandas y requerimientos que recibe el Instituto de Estudios Judiciales sobre actividades a desarrollar o a llevar adelante durante el año. En este caso, la temática es derechos de niños, niñas y adolescentes, y el enfoque que hemos pensado es un enfoque internacional, particularmente teniendo en cuenta pronunciamientos, decisiones, producciones jurídicas, dictámenes, observaciones generales, opiniones consultivas que emiten órganos del sistema de Naciones Unidas, en este caso el órgano que se encarga de supervisar y aplicar la Convención sobre Derechos del Niño, que en Argentina tiene jerarquía constitucional, que es el Comité de Derechos del Niño, que tiene a su vez un trabajo que ha consolidado a lo largo de los años con observaciones generales que aportan riqueza, esclarecen, orientan acerca de derechos, acerca de obligaciones, acerca de cuestiones puntuales que conectan con la temática de niños, niñas y adolescentes, pero también vamos a contar con una valiosa referencia sobre lo que ocurre en el sistema interamericano a través de sus 2 órganos principales, la Comisión Interamericana y principalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces vamos a estar cubriendo con el panorama más actual tanto lo que acontece en el sistema universal de Naciones Unidas, con el Comité de Derechos del Niño, como autoridad de aplicación, y también en el sistema interamericano con sus órganos principales. Para esta actividad hemos pensado en una colega que reúne las condiciones y los requisitos que se exigen si pensamos en explicarlo con la claridad y la rigurosidad que exige
la temática, y esta colega es la profesora Cecilia Bertolé. Cecilia es abogada, es magíster en estudios sociales y culturales, es especialista en magistratura, tiene una trayectoria académica en el ámbito de la docencia universitaria, actualmente profesora titular regular u ordinaria, esto es por concurso, en Derecho Internacional Público, en la asignatura de Protección Internacional de Derechos. También es coordinadora académica de la diplomatura sobre niñez en la Universidad Nacional de La Pampa. En la Universidad Nacional de La Pampa es directora de la carrera de abogacía. También hay una muy rica producción escrita de la profesora Bertolé. Recomiendo, entre otras producciones escritas, porque además yo personalmente la cito como bibliografía de consulta en la materia de derechos humanos en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, una producción escrita que no tiene tanto tiempo, que escribió en coautoría con otro profesor, el profesor Torroba, sobre la observación general 21, sobre los niños o las niñeces en situación de calle, muy esclarecedor realmente. Siempre es un gusto leer lo que produce la profesora Bertolé, y otras producciones que son del año 2024, que quizás luego la profesora se las mencione, también que conectan con la temática. En definitiva, la temática es interesante, y hemos convocado para ello a una persona que está preparada, formada, que investiga y lo hace con rigurosidad, con seriedad. Lo que resta es simplemente escuchar esta primera clase y por supuesto las siguientes. No sin antes recordar lo que señaló Camilo, eh, sobre el modo de funcionamiento. Básicamente hay una exposición de la profesora Bertolé, habrá también preguntas que ustedes pueden formular a través del formulario que expresamente habilitamos con ese fin. Luego, cuando la profesora culmine, seleccionaremos las preguntas por afinidad temática, y canalizaremos esas preguntas para que la profesora las responda, y procuraremos culminar, como está previsto, a las 16 horas. Esto va a ocurrir en cada uno de los encuentros. También aclararles, es lo último, prometo, que para quienes así lo deseen, cuando el ciclo continúe de estos 3 encuentros, habrá una modalidad de evaluación que es usual en el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y en este caso las personas que así opten por la evaluación responderán preguntas, y si las preguntas están satisfactoriamente respondidas, en este caso se expedirá el certificado, que no será de asistencia, sino de aprobación. Esto ocurrirá luego del tercer encuentro. Cecilia, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un gran gusto que hoy estés. Además, es la primera oportunidad en que Cecilia va a exponer en el ámbito del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, y con muchísima atención vamos a escuchar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradezco muchísimo la presentación del doctor Marcelo Krikorian. Quiero agradecer a la Suprema Corte de Justicia, a su presidenta Hilda Cohen, al ministro a cargo del Instituto de Estudios Judiciales, el doctor Sergio Torres, al ministro doctor Daniel Soria y al equipo profesional del Instituto de Estudios Judiciales, en particular al doctor Krikorian. Y estoy muy honrada por esta invitación. Bueno, como señalaba recién la presentación, la idea es que tengamos 3 encuentros donde podamos analizar cuáles son los insumos que existen en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Este primer encuentro vamos a tratar de poner algunos conceptos en común, retomar algunas nociones que van a ser básicas, pero que también pueden llegar a tener una
aplicación práctica desde los casos que ustedes tengan, tanto en sedes administrativas como en sedes jurisdiccionales. Vamos a identificar cuáles son las metodologías interpretativas que ha tenido el Comité Internacional de los Derechos del Niño, que son metodologías que pueden ser retomadas de una manera bastante sencilla y metódica en el contexto de casos prácticos y de casos jurisdiccionales que lleguen a su conocimiento, y vamos a analizar particularmente las observaciones generales del comité, ¿sí? En un segundo encuentro vamos a ver cómo ha evolucionado la jurisprudencia del Comité de Derechos del Niño, en particular en relación a las comunicaciones individuales, que no es una jurisprudencia tan conocida, y es una jurisprudencia sumamente novedosa, porque empieza recién a partir del año 2015, y tiene un desarrollo sustantivo muy importante, fundamentalmente a fines del año 2022, 2023, y en el tercer encuentro vamos a trabajar con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que en general es el sistema que resulta, digamos, más común o más conocido o más citado en los fallos jurisprudenciales del Estado argentino. Yo voy a pedir, por favor, que pasen a la siguiente también. La siguiente, perfecto. Aquí nos vamos a quedar. Bueno, vamos a iniciar haciendo un análisis de estos sistemas, ¿no? Porque no necesariamente todo el mundo debe conocer, digamos, cómo están estructurados estos sistemas de protección de derechos humanos, haciendo foco, obviamente, en niños, niñas y adolescentes específicamente, ¿no? Los sistemas internacionales de protección de derechos humanos tienen amplísimas cuestiones para debatir en todas las temáticas vinculadas a derechos humanos. Nosotros vamos a hacer un análisis específico en materias de infancias y adolescencias, tratando de que puedan identificar cuáles son los insumos con los cuales pueden trabajar en casos prácticos en los sectores locales. Y también visualizando, fundamentalmente, cuáles son las problemáticas principales que tenemos cuando trabajamos con textos convencionales, como la Convención de los Derechos del Niño, que es un texto, digamos, que ha tenido una recepción universal. De hecho, es la convención, digamos, más universal que existe, porque ha sido ratificada por casi todos los estados del mundo, salvo Estados Unidos, que ha ratificado 2 de sus protocolos, pero no el texto completo de la convención, ¿sí? Además de esto, es la convención que más rápido ha entrado en vigor en la historia de los tratados internacionales de protección de derechos humanos, ¿sí? Pero no necesariamente la invocación de esta normativa o mencionar a la Convención de los Derechos del Niño, o incluso los institutos que encontramos dentro de esta convención, quiere decir que uno cumpla acabadamente con la construcción de lo que se conoce como la perspectiva de niñez en términos de derechos humanos en los procedimientos judiciales, ¿sí? Por un lado, vamos a trabajar exclusivamente con estos 2 sistemas, con el sistema universal, que es el sistema de la Organización de Naciones Unidas, donde surge la Convención de los Derechos del Niño, y con el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Estos 2 sistemas son aquellos sistemas a los cuales puede acceder el Estado argentino, ¿no? Esto no quiere decir que no podamos encontrar estándares sumamente interesantes en otros sistemas de protección, como el sistema europeo, el sistema africano de protección de derechos humanos, ¿sí? Pero nos vamos a enfocar específicamente en estos dos sistemas, pensando también en la continuidad de las clases que vamos a tener de aquí adelante, ¿sí? Por un lado vamos a tener el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, que es donde surge la Convención. Este es un sistema donde vamos a tener un extenso desarrollo normativo, porque tenemos específicamente un texto convencional que obliga a aquellos estados que son partes, que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que además ha sido completada con 3 protocolos facultativos, ¿sí? Un protocolo sobre venta, tráfico, prostitución infantil, un protocolo sobre participación de niños, niñas y adolescentes en conflictos armados, y un tercer protocolo del año 2011, que es el protocolo de lo que se conoce como peticiones individuales, cuando las personas pueden ir a instancias internacionales una vez agotada el ámbito interno. Uno de los factores fundamentales que vamos a ver en este sistema y de los insumos más importantes que tenemos en este sistema son los factores de interpretación que ha realizado el Comité Internacional de los Derechos del Niño, que es el órgano que crea la propia Convención de los Derechos del Niño y por lo tanto es el último intérprete que vamos a tener en materia de
cuestiones vinculadas a niñez y adolescencia, ¿sí? ¿Por qué se da este factor de interpretación y por qué es tan importante? Ahora vamos a ver, digamos, este concepto que surge en relación a los sistemas de la especialidad que hay que tener en relación a los niños, niñas y adolescentes, porque las convenciones internacionales tienen un formato de redacción que es eminentemente enunciativa, ¿no? Si uno toma la Convención Internacional de los Derechos del Niño, puede visualizar que el niño tiene derecho a una familia, que el niño tiene derecho a la educación, que el niño tiene derecho a la salud, pero no se establece cuál es la bajada convencional al marco de los estados, y cuando uno se presenta en el marco de un caso concreto, muchas veces se enfrenta a dificultades de invocar la convención como una cuestión esencialmente retórica, ¿no? Entonces, lo que vamos a tratar de desentrañar es cuáles son estos factores de interpretación que ha identificado el comité para poder ser aplicados a casos concretos. Este sistema universal de protección de derechos humanos, además, ha tenido una evolución jurisprudencial interesante de la mano de las comunicaciones individuales. Esta evolución se ha dado a partir del año 2015, porque el tercer protocolo facultativo correspondiente a la Convención de los Derechos del Niño se pone en vigor en el año 2014, entonces recién en el año 2015 el Comité Internacional de los Derechos del Niño comienza a resolver casos individuales. Y los primeros casos individuales que empieza a resolver este comité tienen que ver con cuestiones vinculadas a niñez y migración, ¿sí? Hay un mayor desarrollo sustantivo, fundamentalmente a fines del año 2022 y a principios del año 2023, con casos que son mucho más paradigmáticos, como por ejemplo el caso Camila contra Perú del año 2023, que lo vamos a ver en la clase que viene, que tiene elementos súper interesantes para aplicar en los contextos locales. Entonces, ¿cuáles son los insumos que vamos a identificar específicamente en este sistema? Vamos a tener, por un lado, las observaciones generales, que son interpretaciones que realiza el comité del propio articulado de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Vamos a tener los informes estatales, donde el comité establece un panorama de cómo se encuentra la niñez en cada uno de los estados. Es una recomendación de lectura, analizar, digamos, cuáles son los informes que ha tenido el Estado argentino y la configuración de determinadas situaciones problemáticas que se han ido detectando en materia de infancias y adolescencias, que incluso si uno las visualiza en los contextos actuales, estas problemáticas persisten. También vamos a tener las resoluciones de comunicaciones individuales, ¿sí? Donde vamos a tener insumos concretos que vamos a poder aportar como jurisprudencia. Si bien cuando uno analiza la jurisprudencia del Estado argentino, la opción más clara generalmente es el sistema interamericano, se utilizan mucho más las sentencias del sistema interamericano que las resoluciones de comunicaciones individuales que ha realizado el Comité Internacional de los Derechos del Niño, pero hay elementos sumamente importantes que se pueden incluir en los procesos prácticos, tanto administrativos como jurisdiccionales, basados en la resolución de comunicaciones individuales de la mano del Comité de los Derechos del Niño. Y por el otro lado, vamos a tener un sistema interamericano que tiene un menor desarrollo normativo. El sistema interamericano de protección de derechos humanos está basado en el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un artículo sumamente corto y que no hace un desarrollo exhaustivo como así lo hace la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Vamos a encontrar una importante construcción jurisprudencial. La línea de niñez es una línea sumamente importante en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se han trabajado y han surgido conceptos esenciales, como por ejemplo la figura de garante por parte del Estado, en casos como el Instituto de Reeducación de Menor contra Paraguay. También han surgido conceptos claves que son tomados en otras materias, como por ejemplo el concepto de interseccionalidad, en el caso González Llull contra Ecuador, en el año 2015, ¿sí? Y la Corte Interamericana, además, ha sabido construir un concepto sumamente interesante que se denomina corpus iuris, que tiene una vinculación estrecha con lo que se conoce como el principio pro persona. Es decir, esta alternativa o esta posibilidad de buscar la norma más protectiva o la mejor norma para la resolución del caso concreto, ¿sí? Entonces, cuando identificamos los insumos en el sistema interamericano, vamos a ver que por un lado tenemos opiniones consultivas,
Tenemos en particular 2 opiniones consultivas que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una en relación a la condición jurídica de niños, niñas y adolescentes, y otro en relación a niñez y migración, y luego vamos a tener un desarrollo de la línea jurisprudencial de niñeces y adolescentes que es sumamente extenso y que transita por casos que tienen que ver, por ejemplo, con discapacidad, con adopción, con situaciones de cuidado, con cuestiones vinculadas a derechos económicos, sociales y culturales, con el concepto de vida digna, con niñeces y adolescencias en conflictos con la ley penal. Es decir, tenemos en el marco de los sistemas muchísimos insumos que podemos ir utilizando e ir incorporando a nuestras prácticas locales. La siguiente, por favor. Bueno, cuando uno piensa en cuáles son los aportes específicos que han hecho estos sistemas al ámbito local, piensa en el principio de especialidad, ¿no? Pensando que este principio es un modo de interpretación o una utilización de interpretación que debe hacerse para poder mejorar el abordaje práctico en los casos concretos. ¿Qué quiere decir este principio de especialidad? Quiere decir que van a existir algunos principios en materias de niñez y adolescencia, que ahora vamos a ver cuáles son, porque han sido identificados específicamente por el Comité de los Derechos del Niño en el marco de una observación que es muy importante, que es la observación general número 5, que solamente se aplican a este colectivo. O sea, a los niños, niñas y adolescentes le corresponde la aplicación de todos los derechos humanos en relación a los tratados de tipo genérico, pero además tiene una protección específica que deviene de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que estructura 4 principios que se consideran agonales y que deberían estar presentes, esos principios, cuando uno resuelve un caso en sede administrativa o cuando resuelve un caso en sede judicial. Siguiente, por favor. Una de las cuestiones entonces que tenemos que tener en cuenta es la adecuada interpretación de esta especialidad, es decir, cómo buscamos la especialidad analizando conceptos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño que se ha plasmado con un carácter de tipo universal. ¿Esto qué quiere decir? Que frente al paradigma anterior, cuando se redacta la Convención Internacional de los Derechos del Niño, se establecen conceptos de tipo universal. Esto no nos tiene que hacer perder de vista que existen situaciones interseccionales, ¿sí?, de vulneraciones específicas que nos permiten hacer enfoques combinados en relación a una mejor protección de niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado, otra de las cuestiones que es necesario tener en cuenta es que el comité en su metodología de trabajo, sobre todo cuando analiza las observaciones generales, establece un sistema de sinergia en el análisis de los derechos en relación a lo que se conoce como los principios sustantivos, que ahora vamos a repasar o ahora vamos a visualizar, que son aquellos principios sobre los cuales se estructura la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, para aplicar una adecuada perspectiva de los derechos de la niñez, es fundamental que tengamos en cuenta cuál es la estructura básica que ha identificado el propio Comité de los Derechos del Niño para hacer estos exámenes en los casos concretos. El propio Comité Internacional de los Derechos del Niño vincula, cuando se trabaja en casos individuales, el trabajo de lo social y lo legal como punto de partida. Es decir, la niñez no puede abordarse exclusivamente desde el punto de vista jurídico, sino que es fundamental que tengamos una visión del contexto social en el cual se encuentra inmerso el caso. Y esto, digamos, no lo ha dicho de una forma genérica, sino que lo ha dicho de una forma particular de la mano de la observación general número 14, ¿sí?, cuando analiza lo que se conoce como el proceso de evaluación, es decir, la primera parte de la evaluación del interés superior del niño, y empieza analizando que los casos específicos en los cuales se aplique la convención no pueden realizarse sin el análisis de las circunstancias concretas que resuelven el caso. Por lo tanto, lo legal y lo social van de la mano. Esta es una temática absolutamente interdisciplinaria y necesita, por lo tanto, una construcción en los casos concretos que no sea parte, digamos, de las realidades sociales en las cuales se encuentran incluidos los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado,
ha sido fundamental el abandono de esta versión romántica que se tiene de la niñez en un primer momento, de la mano de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es decir, el impulso que tuvo la Convención Internacional de los Derechos del Niño, muchas veces hizo pensar que la sola invocación de aquellos institutos que contenía la Convención permitían lograr concretar una perspectiva de niñez. Y esto no es así. La perspectiva de niñez se concreta con elementos concretos que surgen del aporte del Comité de los Derechos del Niño y que se tienen que plasmar de una manera metódica o semi-reglada, porque se pueden aportar nuevos elementos que se encuentran dentro del caso en concreto que uno está trabajando, pero establecen metodologías que son garantías de proceso para los niños, niñas y adolescentes que transitan por diferentes procesos administrativos y jurisdiccionales, ¿sí? ¿Cómo hacemos entonces para que en una sentencia, por ejemplo, o en un procedimiento administrativo se visualice esta perspectiva de niñez? Bueno, el comité lo que ha recomendado es que se identifiquen, por un lado, los derechos, se identifiquen los principios sustantivos, que no necesariamente tienen que coincidir, porque el comité no retoma todos los derechos de la Convención, sino que establece fuertes frentes discursivos, que son aquellos que se van a considerar como principios abonales, y se establezcan normas claras de procedimiento que sean garantías de debido proceso. Esto también lo menciona la Observación General 14 en el marco de la construcción del interés superior, ¿no? Cuando empieza a analizar que el interés superior del niño es un concepto trino y que por lo tanto, como concepto trino, la garantía del debido proceso en materia de niños, niñas y adolescentes es esencial que se plasme en los casos concretos. Por último, otro de los aportes que han hecho los sistemas internacionales de protección de derechos humanos en materia de niñez es que nos han brindado herramientas concretas a los operadores y a las operadoras jurídicas que se pueden aplicar en los casos particulares. Y esto viene, sí, de la mano de las observaciones generales que abordan un sinnúmero de temáticas. Hoy en día el Comité Internacional de los Derechos del Niño cuenta con 26 observaciones generales y se encuentra elaborando una última observación general que va a ser de muchísima utilidad para estos ámbitos, que tiene que ver con el acceso a la justicia y con los recursos efectivos. Esta última observación general, que está en elaboración, se redacta en el año 2024 y se encuentra abierta hasta junio de 2025 a los aportes que se quieran realizar. Al día de hoy hay 315 participaciones en relación a aportes que se hacen a esta observación general, que va a ser la observación general número 27, ¿sí? Otra de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con el marco convencional es que los estándares que surgen y que han fijado los órganos de tratados, en particular el Comité Internacional de los Derechos del Niño, o también la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se trabaja en casos de niñez, son de carácter obligatorio para los órganos jurisdiccionales. Es decir, establecen estándares que lo que van a hacer es establecer las directivas o los modos de comportamiento que debe tener el Estado para cumplir acabadamente con esta perspectiva de niñez. Y por otro lado, el último aporte, que es fundamental y que surge también de la mano de la jurisprudencia interamericana de protección de derechos humanos, es que las niñeces y adolescencias, cuando se trabajan en los ámbitos locales, tienen que tener, se debe visualizar una debida diligencia reforzada. Es decir, existe una necesidad de practicar una debida diligencia reforzada en los casos que se lleven en relación a niños, niñas y adolescentes, donde se van a tomar elementos distintivos, como por ejemplo el transcurso del tiempo, que tiene un impacto mucho más fuerte cuando trabajamos con casos de niñez y adolescencias, a que cuando trabajamos con otros tipos de casos. Siguiente, por favor. ¿Cuál ha sido entonces el enfoque que ha tenido la Convención Internacional de los Derechos del Niño? Bueno, seguramente todos ustedes que trabajan en cuestiones vinculadas a familias han visualizado o han analizado esto que ha señalado tan fuertemente la doctrina en el cambio de paradigma desde la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección integral, ¿no? Como dos doctrinas completamente opuestas. Sin embargo, en la práctica se siguen manteniendo ciertas continuidades y ciertas opacidades que
responden también a cómo se encuentra estructurada la propia Convención de los Derechos del Niño, ¿no? La propia Convención de los Derechos del Niño no tenemos que perder de vista que es el resultado de negociaciones estatales, y por lo tanto, de ahí surgen estos términos enunciativos y un poco más genéricos, que lo que permiten es que esta convención sea aprobada por la mayor cantidad de estados del mundo. Pero si uno analiza el texto convencional, se va a dar cuenta que hay ciertas prácticas que son nocivas, claramente nocivas en relación a niños, niñas y adolescentes, que no fueron prohibidas en el marco de la Convención. Por ejemplo, la Convención Internacional de los Derechos del Niño no prohíbe los castigos corporales. Sin embargo, si uno analiza las estadísticas con las que trabaja UNICEF en los marcos estatales, el índice de castigos corporales sigue siendo altísimo en los entornos familiares, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que un tratado internacional de protección de derechos humanos que específicamente aborda las niñeces y adolescencias, ¿sí?, no prohíba uno de los flagelos más grandes que tienen las infancias y adolescentes? Y esto tiene que ver justamente con la propia técnica jurídica que tiene la Convención, como decíamos recién. También es importante que visualicemos que una vez que tenemos la Convención de los Derechos del Niño, hay un proceso posterior que tiene que ver con la apropiación y la reinterpretación de las normas, ¿no? Que es cuando los operadores y las operadoras jurídicas comienzan a trabajar fuertemente en los casos particulares. Y este proceso, o en este periodo de apropiación y reinterpretación, es cuando tiene una fuerza mayor las interpretaciones o los estándares jurídicos que surgen del Comité Internacional de los Derechos del Niño, ¿sí? Entonces es fundamental que no perdamos de vista que en este proceso de apropiación y de reinterpretación de las normativas jurídicas para llegar a la aplicación de casos prácticos locales, tenemos que seguir aquellos lineamientos que el propio Comité Internacional de los Derechos del Niño ha establecido como estándares concretos para respetar la perspectiva de niñez en términos de derechos humanos, ¿sí? Vamos a la siguiente. A la siguiente. Muy bien. Vamos a analizar ahora cómo el Comité Internacional de los Derechos del Niño estructura la Convención Internacional de los Derechos del Niño, ¿sí? Cómo identifica los principios sustantivos o los principios sustanciales. Y una de las cuestiones interesantes que realiza el comité cuando uno analiza las observaciones generales de este órgano es que este análisis o esta metodología de efectuar una valoración de estos 4 principios sustantivos se da en el marco de todas las observaciones generales del propio comité. Entonces, es una metodología que también puede incorporarse en los casos locales cuando tenemos el análisis de una situación particular que involucra a niños, niñas y adolescentes. ¿De dónde surgen entonces estos principios sustantivos o de dónde, quién los ha mencionado? Bueno, es el propio Comité Internacional de los Derechos del Niño, en lo que se conoce como la Observación General número 5, que es una observación del año 2003. Si bien no es una observación tan conocida ni tan utilizada, es una observación fundamental porque establece cuáles son las medidas concretas de aplicación de la Convención, es decir, cómo los estados deben concretamente efectuar la bajada convencional, no solamente a los ámbitos provinciales, sino también a los ámbitos locales. Luego vamos a charlar un poco de este proceso de esquizofrenia jurídica que se da todavía entre lo provincial y lo local, pensando, digamos, en un principio de inmediatez que es fundamental en materia de infancias y adolescentes. Entonces, en el marco de esta observación general número 5 del año 2003, el comité ha identificado 4 principios sustantivos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en cualquier procedimiento administrativo o jurisdiccional debería existir un análisis de estos 4 principios sustantivos para concretar o para poder visualizar cuál es la perspectiva de niñez, ¿sí? Entonces, al menos figurar que se hizo un análisis de estos 4 principios sustantivos. El primer principio sustantivo que menciona, por supuesto, es lo que se conoce como el interés superior del niño. Y acá vamos a hacer una aclaración. El interés superior del niño es un concepto que no viene
de la protección integral, es decir, no viene de la mano de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, sino que es un concepto que se gesta en el derecho anglosajón, ¿sí? Y que se gesta, por supuesto, en el marco de una doctrina tutelar, por lo que, digamos, mal aplicado el interés superior del niño puede servir también para justificar vulneraciones a los derechos humanos. Esto ha tenido una importante labor interpretativa por parte del comité. Fundamentalmente se ha clarificado la cuestión a partir de la observación general número 14, que surge en el año 2013, donde el propio comité ha establecido un procedimiento semi-reglado para poder analizar el interés superior. Pero es un concepto que ha tenido épocas sumamente turbulentas, porque ha sido utilizado de una manera retórica, ya que el artículo 3.1 de la propia Convención de los Derechos del Niño dice que el interés superior del niño tiene que estar presente en cualquier cuestión vinculada a niños. Esto hace que muchas veces se mencione el interés superior del niño, pero que no se realice este procedimiento arreglado de evaluación y determinación que fija la observación general número 14. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco cómo funciona. En relación a este interés superior del niño, el comité lo que ha señalado es que este interés superior es un concepto trino. Por un lado, se va a configurar como un principio sustantivo, es decir, como un principio que direcciona la conducta del Estado. Por el otro lado, va a ser un derecho exigible de manera inmediata, y por el otro lado, se configura como una garantía procesal, ¿sí? Identificar claramente en el marco de los procesos la etapa de evaluación y la etapa de determinación del interés superior es una garantía del debido proceso que se tiene que hacer en los casos prácticos donde se trabaja con niñeces y adolescentes. ¿Sí? Este interés superior del niño ha logrado, a partir de la observación general 14, tener parámetros interpretativos aún más claros. Si bien la observación general 14 se ha empezado a aplicar de una manera mucho más extensa, la realidad es que todavía los procedimientos judiciales a nivel nacional y a niveles provinciales no terminan de insertar este procedimiento mucho más metódico y mucho más estricto que establece la observación general 14 y que ahora en unos minutitos vamos a ver. El segundo principio sustantivo que trabaja o que ha identificado el Comité Internacional de los Derechos del Niño es el principio del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, pensando el derecho a la vida como un requisito o un prerequisito para el ejercicio de otros derechos. En este sentido, lo que ha señalado el comité es que no debe haber miradas restrictivas en relación a este principio. Y además es un principio que ha evolucionado mucho, ¿sí? Y que tiene que ver con un concepto mucho más complejo que incluye a los derechos económicos, sociales y culturales como el concepto de vida digna. Vinculado en particular a este principio, el Comité Internacional de los Derechos del Niño ha dictado observaciones generales que son sumamente importantes. Una de las más importantes es la observación general número 21, que habla de los niños de la calle, ¿sí? Y que efectúa un análisis de profundidad de una situación particular que atraviesan las infancias y las adolescencias, pensando en el concepto vida no como un concepto vinculado exclusivamente a derechos civiles y políticos, sino como un conjunto de derechos que incluye necesariamente a los derechos económicos, sociales y culturales. Pero también este principio sustantivo que ha identificado el comité lo ha analizado en relación a determinadas franjas etarias que tienen las niñeces y adolescencias, ¿no? Existe una observación específica, por ejemplo, para el desarrollo de la salud adolescente. Existe también una observación específica para la primera infancia. Por lo tanto, es fundamental que cuando trabajamos en un caso que incluye un niño o niña adolescente en la primera infancia, trabajemos con esta observación en particular que nos va a dar pautas de cuál va a ser la protección integral o la mejor protección que se va a aplicar en estos casos concretos, ¿sí? El tercer principio sustantivo que ha reconocido el Comité Internacional de los Derechos del Niño es el principio de no discriminación. Y acá hacemos una salvedad en materia de infancias y adolescencias, porque el principio de no discriminación
Es un principio que se encuentra presente en todos los tratados internacionales de protección de derechos humanos. No es un principio exclusivo de las infancias y adolescencias. Pero es un principio que surge de la mano de la Convención pensando en posicionamientos más universales, en contraposición a lo que se conocía como la doctrina de la situación irregular, que hacía una diferenciación de la infancia entre aquellos niños que tenían sus necesidades satisfechas y por lo tanto estaban sujetos, digamos, a la justicia familiar, y aquellos niños que eran considerados menores que no tenían estas necesidades satisfechas. Existen algunas dificultades en la aplicación de este principio de no discriminación que el propio Comité Internacional de los Derechos del Niño ha reconocido en el marco de la Observación General número 14 del Interés Superior, pensando en que el grupo de las niñeces y adolescencias no es un grupo homogéneo, sino que tiene muchísimas heterogeneidades y que son los operadores y las operadoras quienes deben identificar cuáles son esas características peculiares que va a tener ese niño, niña o adolescente para tener adecuadamente una protección integral. Entonces, es un principio, obviamente transversal a todo el derecho internacional de los derechos humanos, pero que en materia de infancias obliga a los operadores y a las operadoras a analizar que los niños, niñas y adolescentes, incluso en el propio colectivo de niños de la franja etaria hasta los 18 años de edad, tienen medidas de protección específica de acuerdo con sus características particulares. ¿Sí? El cuarto principio que va a establecer el Comité Internacional de los Derechos del Niño, reconocido como un principio banal o sustantivo, es el principio de participación o el principio a ser escuchado. Y este principio en realidad ha sido reconocido por parte de la doctrina como un principio que es la otra cara de la moneda del interés superior del niño, ¿no? Para poder lograr configurar adecuadamente el interés superior del niño, tenemos que habilitar el proceso de participación. Si ustedes visualizan bien este principio, se van a dar cuenta que el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, que es el artículo que contiene el derecho del niño a ser escuchado, en ningún momento habla de la palabra participación, ¿no? Es un principio que ha tenido una evolución enorme en términos de progresividad y se ha realizado como un principio mucho más protectivo. El propio comité ha hecho algunas diferenciaciones que son interesantes identificar. Porque aún hoy en los procedimientos judiciales se sigue visualizando, por ejemplo, procedimientos que hablan del derecho del niño a ser oído. ¿Sí? El derecho del niño es el derecho del niño a ser escuchado, porque la escucha es un proceso más profundo y diferenciado a simplemente oír al niño. Y a su vez, la participación es un principio mucho más profundo y diferenciado, ¿sí?, que el solo hecho de ser escuchado. El Comité Internacional de los Derechos del Niño ha fijado entonces como pauta que esta participación no puede ser identificada como una sola audiencia de escucha, sino que tiene que ser un proceso que tenga al menos 3 elementos fundamentales, ¿no? Hablar, participar y decidir. Es un proceso de diálogo que se tiene que dar en el marco, digamos, del respeto mutuo que tiene que existir entre personas adultas y niñeces y adolescencias, y que además habilita en casos particulares a otros derechos específicos. Por ejemplo, si uno analiza nuevamente la observación general número 14 en relación al interés superior, la etapa de determinación del interés superior identifica la existencia de un derecho específico que es el derecho a participar en la propia construcción del interés superior. ¿Sí? Hoy todavía en materia de participación siguen existiendo muchísimas barreras, no solamente en los ámbitos jurisdiccionales, sino también en instancias prejudiciales, como por ejemplo la mediación. Si uno analiza la observación general número 12 del Comité Internacional de los Derechos del Niño, que es aquella que contiene el derecho a la participación, esta observación general se ha plasmado con muchísima flexibilidad, donde también el comité ha dado pautas de cómo tienen que ser estos procesos de participación, ¿sí? Y cuál es la flexibilidad que se tiene que dar
para que el proceso participativo sea efectivamente un proceso exitoso. Siguiente, por favor. Si bien entonces tenemos esta estructura, que va a ser como la estructura troncal que tenemos que visualizar en la convención y que debería ser o estar contenida, ¿sí?, en cualquier pronunciamiento judicial, pensemos, por ejemplo, una sentencia debería analizar, digamos, por un lado el interés superior, por el otro lado cómo fue aplicada la participación, cuál es el principio a la vida, a la supervivencia y desarrollo, y analizar cuestiones vinculadas a discriminación. Hay otro elemento que surge y que se utiliza muchísimo en causas judiciales, administrativas y jurisdiccionales, que es la autonomía progresiva. La autonomía progresiva se ha constituido en un concepto sumamente complejo y peligroso en los casos de niños, niñas y adolescentes. En general, la autonomía progresiva es un instituto que se ha vinculado con criterios que tienen que ver con cuestiones biologicistas, ¿no? Pensando, por ejemplo, en la edad del niño, en la capacidad del niño. ¿Y cuáles son los estándares específicos que ha fijado el comité en este sentido? Bueno, en realidad el comité ha fijado parámetros de tipo flexible, es decir, ha señalado que la edad es un elemento de análisis, pero no puede ser el único elemento de análisis cuando uno lleva adelante un caso de niños, niñas y adolescentes, ¿no? La edad es un elemento de análisis que tiene que ser vinculado con otros elementos de análisis que establezcan la vinculación del caso. Y por otro lado, otra de las cuestiones que ha señalado sí el comité es que la autonomía progresiva es una autonomía que siempre tiene que estar a favor del niño, niña, adolescente. Es decir, no puede utilizarse la autonomía progresiva para analizar o para cubrir cuestiones que tengan que ver con los cuidados en las relaciones parentales, sino que es un instituto que específicamente tiene que ser utilizado para favorecer la situación particular de niños, niñas y adolescentes y no lo contrario. ¿Sí? Siguiente. Sí. Además de esta estructura, que si bien parece bastante teórica, es una estructura que ahora la vamos a ver con un posicionamiento práctico, porque vamos a ver cómo en concreto incorporamos, digamos, estos 4 principios agonales a los casos concretos con un análisis metodológico sencillo y bastante arreglado, aparecen otros principios identificados por el propio comité que tienen que ver con cómo el Estado debe estructurarse para poder llevar adelante los derechos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que son considerados como los principios organizacionales. Por un lado tenemos entonces los principios sustantivos que deben visualizarse en todos los procedimientos, y por el otro lado tenemos los principios que hacen a la organización del Estado para un mejor funcionamiento. Y esto seguramente ustedes lo van a visualizar en sus propias prácticas, porque ha sido también un proceso de desarrollo en el marco del derecho argentino, a partir de la sanción de la ley 26061 en el año 2005, pero también con todo el procedimiento de readaptación legislativa que vino a nivel provincial. Había algunas leyes antes del año 2005, ¿no?, en los sectores locales, que trataron de establecer, digamos, estos principios organizacionales o estas estructuras organizacionales en manos del Estado. ¿Qué es lo que señala entonces el comité en relación a estos principios organizacionales? La primera estructura que señala es la separación de lo penal de lo asistencial, y esto tiene que ver claramente con diferenciar, digamos, el nuevo paradigma de la protección integral, o pensar el nuevo paradigma de la protección integral, frente al modelo tutelar que establecía, digamos, una vinculación de lo penal con lo asistencial. No existía, digamos, una específica separación. Para esto, lo que ha fijado el comité es establecer un sistema de responsabilidad penal juvenil que sea individualizado, donde existan jueces especializados y procedimientos específicos. ¿Y dónde lo vemos esto en términos de insumos? Bueno, lo vamos a ver, por un lado, en la observación general número 10 del Comité Internacional de los Derechos del Niño, y también lo vamos a ver en la observación general número 24, ¿sí?, que completa y sustituye en algunas partes a la observación general número 10 del Comité Internacional de los Derechos del Niño. Sin perjuicio de esto,
me permito hacer un paréntesis de que la responsabilidad penal juvenil sigue siendo una de las deudas más importantes que se tiene con las infancias en los estados de América Latina. Si bien se han avanzado en algunos parámetros, sigue siendo, digamos, una de las temáticas, digamos, más complejas por las cuales se atraviesan las infancias y adolescencias. En este sentido, también hay insumos sumamente interesantes del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que nosotros vamos a ver en la última clase, pero se los adelanto, que tienen que ver con posicionamientos claves que ha tomado la Corte Interamericana en casos como, por ejemplo, el Instituto de Reeducación del Menor contra Paraguay, estableciendo una figura de especial garante cuando se trata de situaciones vinculadas a la responsabilidad penal juvenil. ¿Sí? Otro de los parámetros organizacionales, entonces, que establece el Comité Internacional de los Derechos del Niño es la separación de las autoridades judiciales de las autoridades vinculadas a materia de infancia. Y esto también ha traído serias complejidades, ¿no? Porque también la finalidad, digamos, de este principio organizacional tenía que ver con dividirse o separarse del modelo tutelar, donde el juez de menores tenía amplísimas facultades y podía disponer de la vida de niños, niñas y adolescentes. Cuando uno analiza la estructura de los sistemas de protección a nivel local, ve que esta separación de las autoridades administrativas de las autoridades judiciales sigue siendo un vínculo que presenta tensiones al momento de resolver cuestiones de tipo práctico. Y estas tensiones tienen que ser tenidas en cuenta para poder facilitar, digamos, los procesos donde participan niños, niñas y adolescentes. Otro de los principios organizacionales sobre los cuales se ha estructurado la Convención es el principio de corresponsabilidad, que es un principio sumamente complejo. Y este principio es un principio que nosotros lo vamos a visualizar cuando vemos el sistema interamericano y veamos en particular el artículo 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Este principio no quiere decir que el Estado sea parte de la responsabilidad, sino que se habla de un proceso de fortalecimiento familiar para que los contextos familiares puedan llevar adelante los cuidados y las crianzas en situaciones adecuadas. Y también falta mucho en relación al avance de la corresponsabilidad con la sociedad civil, ¿sí? Existe mucho desconocimiento de las normativas vinculadas a niñez, fundamentalmente, por ejemplo, la prohibición de los castigos corporales, que se plasma a partir de una manera textual, digamos, a partir del año 2015, con la reforma del Código Civil del Estado argentino, pero sigue siendo un elemento que es desconocido en los sectores locales y en los sectores de primeras intervenciones. Siguiente, por favor. Los últimos dos principios organizacionales que nos quedan es la desinstitucionalización e institucionalizaciones breves para el éxito de las intervenciones. Si bien este ha sido un anclaje organizacional que ha establecido la Convención Internacional de los Derechos del Niño, cuando uno lo compara con los informes del Estado argentino, las institucionalizaciones de niños, niñas y adolescentes siguen siendo una medida común en materia de infancias y adolescentes dentro del Estado argentino. ¿Sí? Y esto es un elemento al cual el Comité Internacional de los Derechos del Niño le ha llamado la atención a Argentina en el marco de las observaciones finales de sus últimos informes en relación al Estado. Por último, uno de los principios más complejos que tiene la estructura organizacional de la Convención es la cooperación y la coordinación de los actores estatales. Y esta complejidad también se debe al propio concepto de sistema de protección integral, ¿no? Pensando que el sistema de protección integral está conformado por todas las entidades públicas o privadas con las cuales transita la vida de un niño. Y esto genera serias dificultades porque existen estructuras orgánicas que todavía no se autodefinen o no se autoperciben como parte del sistema de protección integral, ¿no? Entonces, poder entender y poder visualizar, digamos, estas complejidades nos va a permitir identificar o hacer una mejor identificación de cuáles son las falencias que existen en el marco de los casos concretos o los casos prácticos. Siguiente, por favor.
Entonces, ya tenemos las dos estructuras. Tenemos una estructura fundacional que debería estar incluida en el marco de los pronunciamientos judiciales o administrativos que incluyan a niños, niñas y adolescentes, y tenemos una estructura organizacional a la cual debe responder el Estado para poder llevar adelante estos principios sustantivos. Ahora vamos a ver cuáles son las problemáticas, porque identificar las problemáticas, digamos, de las aplicaciones concretas de la Convención nos permite posibilitar mejorar las prácticas y visualizar cuáles son esos problemas para poder tratar de desentrañarlos en términos prácticos de aplicación. Los principales problemas que ha tenido la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en primer lugar, ha sido su baja exigibilidad, ¿no? Es un tratado que ha surgido sin la posibilidad de que se presenten comunicaciones individuales, es decir, sin que se llegue a instancias internacionales. Recién, a partir del tercer protocolo adicional a la Convención del año 2011, es que se permiten la posibilidad de presentar comunicaciones individuales recién a partir del año 2014, que es cuando este protocolo entra en vigor. Pero aún así, no tenemos que pensar esta opción como una opción válida que va a solucionar las vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Tenemos que pensar que cuando un niño, niña o adolescente llega a una instancia internacional como el Comité Internacional de los Derechos Humanos, de los Derechos del Niño por medio de una comunicación individual, ha transcurrido serias vulneraciones a los derechos humanos en el marco de los contornos estatales, ¿sí? La segunda dificultad que se visualiza en materia de aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño es este proceso de esquizofrenia jurídica del que hablaba García Méndez, que en realidad se pensó siempre entre el marco nacional y los marcos provinciales, ¿no? Entre esta incompatibilidad que había entre la Convención, las leyes nacionales y las leyes provinciales. Esto ha sido bastante superado porque actualmente ha habido un proceso de readaptación legislativa a los contextos convencionales, no siempre de la mejor manera. La mayoría de las provincias han generado adhesiones con muy pocos artículos específicos de aplicación específica, y esto genera problemáticas muy graves en la aplicación de casos concretos, porque no es lo mismo aplicar una ley que está diseñada para la provincia de Buenos Aires que aplicar una ley que está diseñada, por ejemplo, para la provincia de La Pampa. Las problemáticas específicas en materia de niñez son diferenciadas y tienen que ser visualizadas desde contextos geosituados. Y esto se visualiza como una problemática concreta de las legislaciones existentes de niñez. Pero ha surgido un nuevo problema que no se pensaba cuando se hablaba de esta esquizofrenia jurídica, que es la compatibilidad de los órdenes provinciales con los órdenes locales, ¿no? Pensando que la inmediatez es una de las cuestiones más importantes en materia de niñez y que los primeros abordajes se realizan en líneas más bajas que los estamentos o unidades provinciales, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en el abordaje que hacen las municipalidades, las comisiones de fomento, que son aquellos que tienen las situaciones de inmediatez. Este proceso de esquizofrenia jurídica entre incompatibilidad de normas que son a orden local y orden provincial, todavía sigue vigente en el marco del contexto argentino. Y por otro lado, la limitación de los propios derechos que establece la Convención, ¿no? Tenemos figuras que siguen aún siendo abstractas, aun cuando el Comité Internacional de los Derechos del Niño ha avanzado en términos de fijación de estándares. Uno es el caso del interés superior del niño, otro es el caso de la participación. Digamos, se sigue debatiendo, digamos, la posibilidad de que niños, niñas y adolescentes participen en los procesos, fundamentalmente en procesos vinculados a mediación. Prácticamente, digamos, no se piensa en el proceso de mediación como un proceso en el cual puede configurarse este derecho del artículo 12, ¿sí? La autonomía progresiva, que puede seguir utilizándose con términos regresivos, y con criterios biologicistas, y también el recorte de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Esto no es una opinión personal, sino que tiene que ver con estadísticas específicas que presenta nuestro Estado, que establece que porcentajes altísimos de la población infantil, de niñeces y adolescencias, se encuentran bajo la línea de pobreza. Y esto también tiene que ser visualizado cuando uno trabaja en un caso en particular, porque el contexto
contexto estructural de la pobreza afecta significativamente a las resoluciones que se pueden tomar en sedes administrativas y en sede judicial. Siguiente, por favor. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, y al menos es lo que me gustaría que se llevaran hoy en este primer encuentro, luego seguiremos viendo, digamos, los estándares desde la jurisprudencia concreta, desde los elementos concretos que ha dado el comité, es cómo logramos hacer visualizar esta perspectiva de niñez en la aplicación de casos concretos, ¿sí? Sin que simplemente sea mencionar en nuestra sentencia o en nuestra resolución administrativa a la Convención Internacional de los Derechos del Niño, al interés superior, al derecho a la participación, es cómo logramos realizar este procedimiento de una manera metódica que se pueda visualizar en el producto que se logra en los procesos judiciales o en los procesos administrativos. Siguiente, por favor. Y en este sentido, la propuesta que yo les traigo es establecer un test de principios sustantivos. Un test de principios sustantivos que puede ser una fórmula arreglada, que puede ser establecida en este cuadro que es de elaboración propia, pero también puede ser establecida con un análisis que no tenga que ver, digamos, con un cuadro sinóptico, que nos permita ir tildando cuáles son los elementos que ha identificado el Comité Internacional de los Derechos del Niño que no puede faltar en un procedimiento judicial para identificar si estamos en presencia o no de la perspectiva de niñez, ¿sí? Este test de principios sustantivos se realiza haciendo un análisis de los 4 principios agonales que ha identificado el Comité Internacional de los Derechos del Niño en el marco de la Observación General número 5 del año 2003, y respecta o hace referencia a analizar, por un lado, la participación, identificando si se dio este proceso de hablar, participar, decidir, ¿sí? Estableciendo o analizando si fue un proceso permanente o fue una única audiencia la que nos permitió llegar a la conclusión de la participación, estableciendo si o analizando si fueron procesos voluntarios, si fueron procesos informados, que esto es esencial para que los niños y niñas participen en condiciones adecuadas, y si fueron procesos voluntarios, ¿sí? También da algunas pautas de cómo deben realizarse las escuchas en los espacios formales, ¿no? Analizar la vida, la supervivencia y desarrollo pensando en un principio integral, sin dejar de visualizar por lo menos un punto o un elemento que hable de la autonomía progresiva de ese niño, pero también que hable del proyecto de vida que se vincula estrechamente con el principio de participación de la Observación General número 12. Hacer un análisis de la igualdad y no discriminación, es decir, si existió discriminación directa, si existió discriminación indirecta, cuál es la situación de igualdad formal y cuál es la situación de igualdad sustantiva que tiene este niño en el marco del proceso, y esto nos permite visualizar, por ejemplo, la aplicación de enfoques combinados y establecer enfoques diferenciados para poder mejorar la situación, digamos, de participación en el marco del proceso de este niño y adolescente. Y por último, pero sería el principal, hacer un correcto análisis del interés superior, donde se visualicen claramente cuáles son las 2 etapas que ha definido el Comité Internacional de los Derechos del Niño en la Observación General número 14. Hacer un proceso taxativo de lo que se considera la evaluación y hacer un proceso taxativo de lo que se considera la determinación, ¿sí? Un proceso arreglado de esta manera, que analice al menos estos 4 puntos, no necesariamente con un cuadro sinóptico, pero sí con un desarrollo al menos de un párrafo por cada uno de los principios sustantivos, nos garantiza al menos que pudimos visualizar cuál es la perspectiva de niñez que ha fijado el Comité Internacional de los Derechos del Niño en sus metodologías de trabajo. Siguiente, por favor. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Sí? Para que ustedes vean este proceso metódico que establece la Observación General 14, tiene elementos que el propio comité ha identificado como que no pueden faltar en el análisis del interés superior, ¿no? Un proceso de evaluación donde yo identifico todos estos elementos,
pero además puedo aportar elementos que sean específicamente identificados en el caso, como cuestiones interseccionales que no estén contempladas en los elementos de la evaluación, y un proceso mucho más estricto, que es la garantía de debido proceso, que se analiza cuando se pasa al contexto de determinación de la observación general número 14. Siguiente, por favor. Entonces, el comité, como método de trabajo en sus observaciones, cuando toma un derecho, y ahora vamos a ver un pantallazo de las observaciones, cuando toma un derecho, por ejemplo, cuando analiza el derecho a la educación, lo analiza en sinergia con estos 4 principios sustantivos. Entonces, si ustedes leen las observaciones generales del comité, van a ver que hace un análisis del derecho a la educación, pero en un momento dice, el derecho a la educación vinculado con el derecho a la participación, el derecho a la educación vinculado con el derecho a la vida, el derecho a la educación vinculado con el interés superior y el derecho a la educación vinculado con el interés superior. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer en el marco y en el contexto de los casos concretos. Siguiente, por favor. Entonces, de todas estas observaciones generales con las que cuenta el comité, más la que se encuentra en elaboración, que es la observación general número 27, vamos a encontrar la inserción de esta observación general 14 del interés superior en cada una de los análisis que ha realizado el comité. Fíjense que las temáticas no están textuales, por supuesto, porque no son 26 las temáticas que yo he enumerado en esta filmina, pero sí fíjense que muchas de estas temáticas se encuentran combinadas. Por ejemplo, si tenemos un caso específico donde existen situaciones de violencias contra niñas, niños y adolescentes, podemos aplicar los enfoques combinados de la observación general número 8 con la observación general número 13. Si tenemos un caso donde estamos trabajando cuidados parentales, podemos aplicar específicamente la observación vinculada a primeras infancias. Si tenemos un caso donde estamos trabajando con específicamente adolescentes, hay una observación general específicamente para adolescentes. Las temáticas que ha trabajado el comité en su interpretación son amplísimas. Y la metodología de trabajo sería aplicar estos 4 principios sustantivos en este test de principios sustantivos, vinculándolos a las temáticas específicas en las cuales se desarrolle nuestro caso. Estos son algunos de los estándares que ha fijado el Comité Internacional de los Derechos del Niño, que por supuesto se complementan o se completan con una parte que tiene que ver con la jurisprudencia. Siguiente, por favor. Vamos a la siguiente, a la última. Creo que sí, la siguiente. Como conclusión, a mí me gustaría dejarles la idea de que es fundamental que empecemos a trabajar con metodologías más estrictas para la resolución de nuestros casos. Al menos si queremos que se identifiquen en las sentencias la perspectiva de niñez y la protección integral, tenemos que incluir entonces este test de principios sustantivos. Y fundamentalmente pensar que de nada les sirve a las infancias y a las adolescencias pensar los derechos en abstracto, ¿sí? Los derechos tienen que ser analizados en el marco de los casos concretos con los elementos y con las herramientas que nos han brindado los órganos de tratados, que en definitiva son aquellos últimos intérpretes de los marcos convencionales, ¿sí? Con esto yo he terminado, digamos, esta presentación. Creo que nos quedan unos 10 minutos para poder hacer algún intercambio y poder charlar y responder algunas preguntas. Muchas gracias, Cecilia. Realmente ha sido muy esclarecedora la explicación, que además es el anticipo de lo que serán los futuros abordajes también tan interesantes y tan claros como fue el de este primer encuentro. Y ahí vemos además en el chat algunas devoluciones muy elogiosas hacia el nivel de la clase y hacia la claridad conceptual
de la expositora. Efectivamente nos quedan 10 minutos para ser respetuosos de los tiempos y de las agendas de cada una de las personas que participan. Hemos recibido preguntas, vamos a ir avanzando, yo he tratado de concentrarlas por afinidad temática. Las que queden pendientes, por supuesto, todas van a ser respondidas, pero vamos, reitero, a ser respetuosos de los tiempos de la actividad para que luego cada quien pueda a las 16 seguir con su agenda de actividades. Hay una pregunta que nos ha llegado y que dice lo siguiente, Cecilia. Cuando se habla del principio del derecho a ser escuchado, ¿quién debe escuchar a niños, niñas y adolescentes? Y en este caso hay una aclaración de la persona que formula la pregunta, porque dice en muchos juzgados, tribunales, etcétera, se fijan audiencias en los términos del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y a veces la escucha la realiza quien cumple el rol de secretario, en otras ocasiones algunas personas que integran el equipo interdisciplinario, y si se pide que sea la persona magistrada, quien es juez o jueza, que realice la escucha, no está disponible o no está en ese momento. Entonces la pregunta concretamente es si existe alguna jurisprudencia o criterio orientador que pueda ser aplicable en términos de reforzar la idea sobre quién debe ser dentro del sistema judicial quien ejerza el rol de escuchar al niño, niña o adolescente. Bueno, muchas gracias por la pregunta, es una pregunta súper interesante. La respuesta se encuentra sumamente clara en la observación general número 12 del Comité Internacional de los Derechos del Niño. El comité ha establecido que la escucha prioritaria es directa, es decir, aquella persona que tiene la función de llevar adelante el proceso es quien directamente debe escuchar al niño, niña, adolescente. ¿Sí? Lo que dice el comité es se debe privilegiar la escucha directa. Y esto lo aclaro por lo siguiente, porque a veces tenemos casos de suma complejidad, por ejemplo, casos vinculados a abuso sexual infantil, donde obviamente vamos a necesitar un equipo interdisciplinario que haga el abordaje, digamos, y que no sea directamente la persona que lleva adelante el proceso quien pueda realizar la escucha. Pero el Comité Internacional de los Derechos del Niño ha señalado que existe la necesidad de privilegiar las escuchas directas. La escucha indirecta sería la segunda opción, ¿sí? Muy clara, Cecilia. Gracias entonces por la respuesta. Y tenemos otra pregunta que es más breve. En este caso es que probablemente se desarrolle en otro de los encuentros. En ese caso vos nos dirás, pero la pregunta es, primero destacando la explicación muy didáctica sobre los alcances del interés superior del niño, y en este caso la pregunta conecta para saber si efectivamente está encuadrado o no el interés superior del niño con el centro de vida. Uh-huh. Me encanta la pregunta, muchísimas gracias por la pregunta. Sí, la observación general número 14 analiza una serie de elementos específicos que son elementos que son optativos para el comité, ¿no? El comité dice, bueno, al menos deberían figurar estos elementos de análisis. Uno puede agregar otros elementos. Y uno de los elementos que analiza es el entorno familiar de ese niño o niña, ¿no? El entorno familiar es un elemento absolutamente esencial para la resolución de un caso concreto, ¿no? Y en esto, obviamente, el centro de vida es un análisis ineludible, porque pensando también en el contexto familiar y en la concepción familiar como un concepto sumamente ampliado, que no se refiere exclusivamente a aquellas personas que tienen o pueden tener un vínculo, digamos, de parentesco directo, sino también a dónde el niño desarrolla su vida, como aquellos apoyos que pueden venir de clubes sociales o de los establecimientos educativos. Entonces,
Sí, el centro de vida es un elemento esencial que está identificado en uno de los elementos de evaluación que identifica el Comité en la observación general número 14 para el interés superior del niño. Muy bien, quedó claro entonces, gracias Cecilia. Y la siguiente pregunta, bueno, destacando además la explicación sobre el papel que cumplen las observaciones generales, planteado desde el rol de quienes ejercemos funciones en el sistema judicial. ¿Pueden citarse y o invocarse las observaciones generales como instrumentos que tienen efectivamente valor jurídico aplicado a los casos que debemos resolver? Muy Otra pregunta interesante además. Sí. súper interesante. Bueno, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha hecho en algunos casos sumamente interesantes, como por ejemplo el caso Kisberg contra Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se trataba justamente de un niño que se encontraba en situación de, no era en situación de calle, sino en situación de vivienda transitoria con su madre, con múltiples discapacidades, donde es la propia Corte la que aplica digamos, el análisis de observaciones generales, no del Comité de los Derechos del Niño, pero sí del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por supuesto, si uno aplica un artículo, lo lógico es que también pueda aplicar el análisis de interpretación que ha hecho el propio comité, no que sea el Estado quien deba interpretar cuál es el contenido del artículo, ¿no? Así como decimos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es el último intérprete de nuestra Constitución, el Comité Internacional de los Derechos del Niño es el último intérprete de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Bien, muy claro, muy claro. Y nos da tiempo además la respuesta ya completa para ir a la siguiente pregunta. Dice aquí, usted mencionó en un pasaje de la exposición, entre paréntesis muy clara, de observaciones finales sobre Argentina en algún momento del tiempo histórico del país, probablemente sea alguna observación final reciente. La pregunta es también, ¿qué efecto, qué impacto tiene las observaciones finales sobre el Estado? Concretamente, ¿el Estado luego hace lugar, cumple, honra lo que ahí le está indicando el comité en la observación final? Es Bueno, una pregunta interesante y al mismo tiempo compleja porque, compleja, bueno, es no una siempre pregunta los compleja. estados cumplen. No siempre los estados cumplen, eso es así. Sí, Pero, sí. digamos, las observaciones finales toman cuenta de cuáles son las metodologías con las cuales el comité tiene la posibilidad de hacer el monitoreo. Es decir, la convención no puede quedar en lo enunciativo, sino que existen, ¿sí?, ciertos mecanismos que están identificados en estos órganos de monitoreo, que son aquellos que permiten controlar al Estado. El Estado no es que firma la Convención Internacional de los Derechos del Niño y desde ahí, digamos, no tiene ninguna obligación internacional en términos jurídicos. Todo lo contrario, ¿no? Aquel Estado que ha ratificado la Convención se somete también a este mecanismo de informes que está contemplado en el propio marco convencional. El sistema de informes es un sistema que viene en el propio marco convencional. Si bien es un sistema colaborativo donde lo que se hace es un diálogo entre el Comité de los Derechos del Niño y el Estado, el comité efectúa recomendaciones y señala cuáles son las preocupaciones que identifica, digamos, en el marco de este contexto. Pero es un procedimiento, digamos, que es colaborativo, no es como si fuera una comunicación individual donde existe una obligación de cumplimiento. Sin embargo, en el caso del Estado argentino, se han cumplido muchas de las recomendaciones que va realizando el comité en estas observaciones finales. Las observaciones finales no quedan ahí, sino que existen procedimientos de seguimiento de las observaciones finales, donde existe este diálogo constructivo con el Estado para mejorar los estándares jurídicos en materia de niñez y adolescencia. No podemos pensar, digamos, que las convenciones internacionales solo pueden quedar en la ratificación del Estado,
sino que es necesario visualizar que, digamos, estos órganos creados por la propia Convención tienen posibilidades de efectuar estos monitoreos que le fijan pautas de comportamiento al Estado en relación a cómo debe desarrollar los derechos contenidos en la Convención, ¿no? Bien, muy bien, por supuesto, de acuerdo. Estamos ya sobre la hora de cierre. Alguien de las personas asistentes señala muy acertadamente que la Suprema Corte la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha trabajado, entre otros instrumentos, en el año 2022 una guía para escucha de niños, niñas y adolescentes en el marco del proceso judicial, juntamente con otras guías que han salido después, vinculadas con personas adultas mayores, con personas con discapacidad, el juzgamiento con perspectiva de género. Entonces está muy bien y allí han copiado el enlace para que las personas que participan hoy de esta actividad, si quieren acceder, tienen allí el acceso directo. Y lo que resta es, Cecilia, agradecer tu muy didáctica clase, con un gran nivel. Estaremos atentos al encuentro del próximo martes, 29 de abril. También destacar la muy buena concurrencia. Este curso ha tenido un nivel de inscripción en cantidad que es importante, y además destaco, eso lo puedo visualizar durante toda la actividad hasta ahora que finalizamos, que se ha mantenido el promedio de personas conectadas, entre 160 y 170 personas, que es un número importante, digamos. Y eso también revela que no solamente el tema interesa, concita atención, sino que también la expositora ha desarrollado el tema de una manera que las personas no han abandonado, sino que se han quedado hasta el final, y entonces también lo agradecemos. Y también agradecer al equipo del Instituto de Estudios Judiciales, y particularmente a Camilo Fasano, a Fernando Fasano, impecable como siempre, toda la cuestión técnica de presentación, todo, absolutamente todo ha salido muy bien. Muchas gracias. El martes próximo entonces reanudamos con el segundo encuentro de este ciclo. Y gracias, Cecilia, nuevamente. Bueno, muchas gracias a ustedes, en particular a vos, Marcelo, y a todo el equipo que ha asistido hoy a esta capacitación, y les agradezco mucho por la atenta escucha. Exactamente. Bueno, entonces hasta el martes próximo, ¿eh? Y muchas gracias nuevamente.